Quiero hablaros de un tema que es rescatar algunos de los comentarios que habéis ido colgando en otros vídeos referentes al tema que nos ocupa un poquito, la existencia de Dios, o como dato que puede repercutir de forma importante, que duda cabe, sobre el enfoque que damos a nuestra vida. En concreto, el primero de ellos que quería comentar era algo que he llamado la antropomorfización de Dios. Es decir, eso se traduce en que nos pintamos un Dios como nos da la gana, a nuestra imagen y semejanza. Esto ya lo hacía Genófanes de Colofón. Genófanes de Colofón, que era un filósofo de la antigua Grecia, ¿verdad?, que pensaba eso, que los seres humanos se dibujan sus dioses con sus propios rasgos, porque decía eso, es que si los tracios los pintan pues con los ojos azules y rubios, los otros de otra raza pues los pintan como son ellos, y si los leones o los tigres tuviesen sus dioses, los pintarían como leones o como tigres. Es decir, tendemos a hacer esa antropomorfización, pensar que Dios tiene nuestra imagen o razona como nosotros, piensa como nosotros. No en vano también, claro, la propia Biblia dice que nosotros los que somos imagen de Dios, imago et similitudine, que Dios nos creó a su imagen y semejanza, dice la Biblia, dice el Éxodo, ¿no?, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Bueno, ¿y qué imagen tiene Dios? Si Dios es un ser espiritual, ¿qué imagen tiene Dios? Bueno, pues Jesucristo, que es Dios también, vino a la tierra y tenía una forma, una apariencia humana, ¿no? Está debatido sobre el rostro de Dios, ¿no? Pero ¿dónde somos imagen y semejanza? Pues a lo mejor en la capacidad de razonar o en la capacidad de discurrir. Pero desde luego, las cualidades, las potencialidades del ser humano, de Dios, son infinitamente mayores que las del ser humano. Y de hecho es lo que tendemos. Los seres humanos, al hablar de Dios, tenemos tendencia a pensar que es como nosotros, pero infinito más. O sea, todas las cualidades positivas que tenemos o que puede tener un ser humano, llevadas a su máximo exponente. Eso es Dios. Lo más aproximado, ¿no? No se nos ocurre otra cosa. ¿Qué es bueno? Pensamos en una persona buena. Oye, fulanito, menganito es buenísimo. Bueno, pues eso, multiplícalo por mucho, y eso es Dios. Dios es como fulanita, que es muy buena, pero mucho más. O como menganito, que es muy generoso, pero mucho más. Entonces, todo esto es sublimar las cualidades que tenemos, llevarlas al infinito y pensar que eso es Dios. Es una antropomorfización, es un pensar que Dios es así con arreglo a nuestros clichés. Y claro, si uno tiene tendencia a pensar que desde su punto de vista Dios no toleraría tal o cual cosa, pues se dibuja un Dios justiciero, que Dios tiene que ser así. O sea, yo no me puedo imaginar, pues eso, que Dios perdone a los asesinos. Dios no puede perdonar a los asesinos, yo no. Entonces te haces un Dios que bajo ningún concepto puede perdonar asesinos, porque claro, entonces no es mi Dios. No es el Dios en el que yo creo. Yo creo en un Dios que tiene que castigar a los asesinos, o a los pedófilos, o a los tal. Bueno, es cierto que no todos los pecados tienen el mismo rango de gravedad, y eso ya lo dejó también Jesucristo, ¿no? En concreto, pues claro, y la Iglesia luego los fue tipificando, los pecados que claman al cielo, que son que tienen especial gravedad, ¿no? Claro, uno puede pensar que el mismo Jesucristo dice, bueno, el que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran una rueda de molino y lo echaran al mar. Hay pecadores muy gordos que pueden exaltar más la ira de Dios y su justicia, ¿no? Porque, bueno, tienen especial gravedad. El pecado del escándalo, que es el incitar a otros a pecar, por ejemplo. El escándalo, incitar a otros a pecar, pues conlleva que te puedes jugar, no que te condenes tú, sino que por tu acción otros se condenen, la condenación eterna. Entonces, claro, dices, eso a lo mejor tiene especial gravedad. No lo sé, no me toca a mí juzgar, ni mucho menos, afortunadamente. El que juzga es Dios. Pero que sí que es cierto, y lo que quería alentaros o alertaros en este vídeo, es esa tendencia que tenemos a pensar que Dios tiene que pensar necesariamente como nosotros.
mi Dios, tiene que hacer las cosas como yo creo que se deben hacer. Eso es antropomorfizar a Dios. Es convertir a Dios en lo que yo quiero que sea, lo que a mí me gustaría que fuese, en lo que yo haría si yo fuese Dios, en definitiva. Si yo fuese Dios, haría esto. Luego Dios es así. Es el riesgo. Bueno, pues eso no es así. No es así. Estoy seguro de que Dios es algo muy distinto de lo que el ser humano alcanza a imaginar. Nosotros acercamos, pues eso, como hemos dicho en otros vídeos, de forma asintótica a lo que puede ser. Pero yo creo que ninguna inteligencia humana se ha acercado tangencialmente a lo que es Dios. Salvo a lo mejor la Virgen María, que lo llevo dentro, pero desde luego el resto de los seres humanos creo que nos quedamos a años luz de lo que es. Claro, luego para pensar en su existencia, antes por ejemplo de las 5 vías clásicas estas de Santo Tomás de Aquino, que siempre se aluden para demostrar la existencia de Dios, la del motor inmóvil, la del ser contingente y necesario, en fin, estas 5 vías que se hicieron clásicas dentro de la teología escolástica, a mí me gustaba, anteriormente estaba a estas vías lo que se llama el argumento ontológico de San Anselmo. San Anselmo pues postulaba que su tesis para intentar convencer a los ateos de la siguiente manera. Decía, Dios es el ser mayor que el cual no se puede pensar otro. Dios es el ser mayor que el cual no se puede pensar otro. Esto se lo digo a un ateo y lo entiende. Dios es el ser mayor que el cual no se puede pensar otro. Pero es que existir en la realidad es mucho más que solo existir en la mente. Luego, el ser mayor que el cual no se puede pensar otro, necesariamente tiene que existir. Porque entonces cabría pensar en otro mayor que sí que existe. Este era el argumento ontológico de San Anselmo, que atribuía la existencia a una de las cualidades que Dios debía tener necesariamente. Y entonces decía, luego el ateo tiene que concederme que Dios existe, porque él entiende que si Dios es el ser mayor que el cual no se puede pensar otro, conviene a la esencia de Dios, a ese ser que pensamos, que exista. Parece que es un argumento bastante convincente, pero claro, tiene su trampa, porque pasas del pensamiento a la existencia. Yo puedo pensar que existe una isla muy maravillosa, pero a lo mejor existe o no existe. Pero claro, es que el ser mayor que el cual no se puede pensar otro, necesariamente tiene que existir. Bueno, pues mira, no es así. Como dicen, de una pared imaginaria yo solo puedo colgar un cuadro imaginario, no puedo colgar. Yo estoy pensando en una pared perfecta, la estoy pensando, cojo un cuadro y ahí no se cuelga nada, porque no hay pared. O sea, no necesariamente tiene que existir lo que pensamos que es infinito, no necesariamente, lo podemos pensar, pero está en nuestro pensamiento, pero no en la realidad necesariamente. O sea, no es un argumento, es un argumento intuitivo, pero no es real. Luego, por ejemplo, decía, siglos después, Tomás de Aquino, ¿verdad? Antes de lo de las vías y estas cosas, se preguntaba si la existencia de Dios es algo evidente. Es decir, algo que no necesita demostración. Evidente es lo que no necesita demostración. Evidente. Y decía que sí, pero no para nosotros. A mí me hacía gracia, porque cuando lo oía por primera vez digo, sí, pero no para nosotros. O sea, que Dios existe es algo evidente, pero no para nosotros. Digo, ¿tú para quién? Si no es evidente para nosotros, ¿para quién es? Pues hombre, se refería a los ángeles. Los ángeles que tienen inteligencia intuitiva, que Dios existe es evidente, porque lo están viendo. No pueden decir que no existe. Es evidente. Pero dice, pero no quad nos, no para nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos está vetado no tenemos inteligencia intuitiva directa, es racional, es discursiva. O sea, para nosotros que Dios exista o no exista depende de lo que le demos a la pelota. Perdón,
Que nos creamos que existe o no existe depende de lo que le demos a la pelota. Que exista o no exista, como hemos dicho en otras ocasiones, no depende de nosotros. Que nos lo creamos, sí depende de nosotros. Entonces, bueno, pues, ¿para quién es evidente la existencia de Dios? Pues para las inteligencias puras. Las inteligencias puras no tienen objeción. Lo ven porque existe y es evidente. Porque saben de que su existencia depende directamente del ser creador. Entonces, claro, no lo pueden poner en duda. Es una verdad para las inteligencias puras evidente, pero no, como dice Santo Tomás de Aquino, para nosotros. Y hemos de recurrir a analogías. Por eso desarrolla o elabora las 5 vías, esas clásicas, donde, bueno, no vamos a entrar en ellas, todas se reducen casi a lo mismo. Es decir, pues es como pensar en esa... en las causas incausadas, ¿no? Una causa debe tener otra causa, debe tener una causa que lo organiza, tal. O sea, al final de una serie de vagones siempre te tienes que encontrar una locomotora, es decir, algo que está tirando de ese convoy largo de trenes, de vagones, pero tiene que haber algo que tiene una esencia que hace que mueva todo, porque, como dice, todo lo que tiene el ser y no es ser por participación. Participamos del ser de Dios y existimos porque Dios existe, pero no porque tengamos capacidad de existencia por nuestra cuenta. Sí es cierto que desde el materialismo, claro, dicen que sí, desde el materialismo la creación entera, desde el Big Bang, pues todo se mantiene, y entonces la materia es la que da explicación de sí misma en su propia evolución, en su propia dinámica, sin recurrir a Dios. Por eso esas dos fronteras, esos dos ejes, ¿no? Materialismo por un lado, o los que tienen creencia en que Dios existe o Dios interviene en la historia o ha intervenido en algún momento de la historia, en definitiva que la materia sola, ella sola, no tiene capacidad de explicarse en su devenir, en su desarrollo. Tiene que haber algo más fuera de la propia materia para dar explicación a un desarrollo lógico de las estructuras biológicas, del DNA, del que está tan de moda, el ARN, las células y todo esto. Esto por la propia evolución de la materia se puede explicar o está dirigido por una inteligencia creadora. Bueno, pues ahí es donde se pelean los científicos y donde también la razón tiene algo que decir, si lo ve posible, viable. De ahí a pensar que el ser humano tenga un fin trascendente, que sea inmortal, pues bueno, algunos ya hemos visto, piensan que sí, otros creen que no, y ahí seguimos debatiéndonos con la apuesta de Pascal y todas estas cosas que hemos ido tratando en estos vídeos y en este tema, porque me parece que es interesante, contribuye a dar felicidad y estabilidad al ser humano. Os vuelvo a decir lo que os he dicho otras veces, si quita la paz no es de Dios, si es incómoda, yo pienso que algo estamos haciendo mal, porque yo creo que Dios pone la inteligencia en el ser humano para que se divierta, encajando las piezas del puzzle de su vida. Y al final le descubre a él que es el que ha hecho las reglas. Y ahí es donde viene la felicidad suprema. Pero bueno, eso será otra historia también más adelante y quizá a lo mejor no da tiempo a contarla, pero algún día la descubriremos y sabremos dónde nos hemos equivocado. Y aprenderemos mucho más, lo aprenderemos ya todo de una vez. Hasta otro día.